Bueno, les decía que en Chile el último reajuste de mayo de 2025 elevó el monto del salario mínimo mensual a 529.000 pesos y llegará a los 539.000 en enero próximo, es decir, un aumento de 54% desde el inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric. La candidata del oficialismo o de la centroizquierda, Janet Jara, haciendo eco de una propuesta de la CUT, propuso llegar a los 750.000 pesos en 4 años en lo que ella ha llamado el sueldo vital que alcance a cubrir más allá de las necesidades básicas. Pese a que varias voces han cuestionado esta propuesta, considerando el complejo momento del mercado laboral y el ajustado crecimiento económico, bueno, ahora tenemos un escenario distinto porque ella es, como decía, la candidata de la centroizquierda y es esperable, al menos así se ha planteado, que se incorporen otras miradas. De esto queremos conversar a esta hora con el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de Harvard, Alejandro Mico. Alejandro, gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Alejandro, ¿qué te parece esta idea del sueldo vital? ¿Qué es? ¿Qué podemos entender por un sueldo vital? A ver, entiendo que hay una forma distinta de llamarle el sueldo mínimo si estamos pensando en una política pública. A ver, creo que obviamente, el tema del salario mínimo, sueldo vital, es algo muy, muy antiguo. Recordemos que esto nace no hace mucho tiempo, pero esta idea de esto de vital, de tratar de hacer como de un salario digno, mínimo, lo puso hace un tiempo atrás el arzobispo Goich, ¿se acuerdan? Con el salario ético. A ver, uno entiende la problemática que existe en muchos hogares respecto a que quizás el sueldo que se gana no permite vivir con todas las holguras que uno quisiera y te hace que uno tenga ciertos problemas de estrechez o que no pueda quizás reparar la casa en algún momento, que está con problemas la casa, o simplemente tener temas de que si yo tengo un hogar muy amplio y tengo solamente un ingreso laboral en el hogar, se me hace complicado hasta lo más mínimo de la comida, la alimentación, el pago del arriendo, etc. Uno puede entender eso. Ahora, lo que es importante en políticas públicas, y acá ni siquiera solamente con la visión de alguien más técnico, economista, sino que el tema de las políticas públicas es tratar de entender bien de cuáles son los efectos de las políticas que uno quiere poner en el objetivo que uno quiere lograr. Es súper loable de que tengamos un salario que le permita a todo el mundo tener una vida con lo mínimo bien cubierto. En este caso lo mínimo es un arriendo, vestuario, alimentación. ¿Okay? Ahora, teniendo claro eso, uno tiene que ver, okay, de qué forma yo puedo tender hacia eso, haciendo buenas políticas públicas. En algún momento, el actual gobierno planteó de que una forma de hacer esto era mandar por decreto un alza del salario mínimo importante, como los que tú ya acabas de describir, que es un aumento muy considerable del salario mínimo en un periodo bastante corto de tiempo. ¿Okay? Y eso bajo la idea de pensar de que este aumento en el salario mínimo le iba a subir los ingresos a todas las personas que tuvieran un sueldo cercano al piso que tenía el salario mínimo, y esto le ayudara a satisfacer sus demandas, ¿okay? De vivienda, educación, salud, comida, vestuarios. Ahora, es cierto que esto le puede ayudar a un cierto grupo, pero también tiene un impacto sobre la gente que, dado ese salario mínimo, pierde su capacidad de encontrar trabajo. Y eso hace que se produzca una disociación entre que algunos pueden ganar, aquellos que la empresa puede pagarles tal salario mínimo, pero aquellos que pierden debido a que por la productividad que tienen o por la empresa donde estaban, el salario mínimo pasó a ser muy alto y hubo una caída del empleo. Hoy día, si uno ve fríamente los datos, uno puede tener un cierto nivel de certeza de que el salario mínimo ha tenido un impacto en el mercado laboral,
aumentando la cesantía y eso generando que menos gente pueda acceder a tener trabajo. ¿Okay? Eso, ¿por qué lo podemos decir un día con más claridad? Ha sido hace un tiempo atrás. Por dos razones. Una, mirando solamente datos muy generales que todo el mundo puede tener acceso fácilmente. Es decir, miren, hoy día en Chile, a pesar de que hemos tenido una cierta recuperación de la economía, es verdad que no está la economía bullante, pero tenemos una tasa de crecimiento en el último año que ha sido cercana a la que teníamos previo a la pandemia. ¿Okay? Pero previo a la pandemia teníamos una tasa de ocupación, una tasa de desempleo, una tasa de ocupación más alta. ¿Qué quiere decir eso? Que la fracción de trabajadores o de personas en edad de trabajar que estaba trabajando era más alta previo a la pandemia de lo que tenemos ahora. La diferencia, si uno ajusta porque la población creció, la economía creció y todo, la diferencia es que hoy día nos faltan del orden de 250.000 puestos de trabajo o gente trabajando, si es que estuviésemos en la igualdad de condiciones que teníamos previo a la pandemia, que es una situación que en términos económicos ya estamos. Pero lo que no estamos es que el mercado laboral no se ha recuperado a los niveles prepandemia. Y eso es preocupante porque esas 250.000 personas hoy día tienen ingresos cero. Y eso es obviamente un problema social importante. Esto es algo que ha pasado en todo el resto del mundo, que le ha costado tanto a los mercados laborales recuperarse a los niveles previo a la pandemia. No. Si uno ve los países OCDE, todos ya volvieron a la situación pre-pandemia, casi todos, y los países latinoamericanos también. Chile es de los países que más le ha costado recuperar los niveles de empleo que tenía previo a la pandemia, y en el caso chileno, previo al estallido social. ¿Cuáles son las razones? Pueden haber varias, pero una clara es que el salario mínimo ha llegado a niveles que son ya altos a nivel mundial. Son muy altos a nivel mundial. ¿Cómo podemos ver eso de forma simple? Si uno va a la OCDE y uno hace la comparación clásica económica para ver si un salario mínimo es alto o bajo, que es simplemente decir, ok, ¿qué fracción o qué porcentaje del salario mediano de la economía, es decir, el salario que tiene la persona, está justo en la mitad de la distribución de los salarios? ¿Qué fracción de ese salario es el salario mínimo? En los países OCDE, eso es alrededor de un 55%. Quiere decir eso. Si en promedio en un país OCDE el salario mediano es 100, el salario mínimo es 55. ¿Cuál es ese número en Chile hoy día? Perdón, ni siquiera hoy día, el 2023. Ese salario mínimo hoy día representa ya del orden del 75% del salario de la mediana. Es decir, ya estamos en un nivel muy alto. El promedio de la OCDE es 55%, nosotros ya estamos en 75%, entre 70 y 75%. De los más altos de la OCDE solamente nos acompañan países como Colombia, Costa Rica y México, países donde la informalidad es muy alta. Por lo tanto, ya estamos, el 2020-2023 ya estábamos altos. Con esta propuesta, con el último alza que hemos tenido del salario mínimo, que mencionaste recién, y con la propuesta del salario vital que se ha planteado, llegaríamos casi al 100%, entre el 90% y el 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que el salario mínimo estaría casi en lo que es el salario de la mediana hoy día. Por lo tanto, es un nivel extremadamente alto que tiene al final del día implicancias en la creación de empleo, que ya la estamos sufriendo, como te mencioné, no hemos llegado a la situación previa al 2019, el crecimiento ya lo hizo, el resto de los países latinoamericanos ya lo hicieron, pero nosotros no. Y tenemos un salario de empleo muy alto. Entonces, hay señales muy claras al respecto. Sí, Alejandro, es bien importante acá, yo entiendo lo que tú señalas y la explicación que tú has dado. Ahora, muchas veces, y lo hemos visto no solo de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, ¿no es cierto?, sino de otros grupos políticos también, partidos, dirigentes, que te dicen, nunca es el minuto para aumentar el salario mínimo. ¿Ah? Así como pasó con las 40 horas, ¿te fijas? Entonces, la pregunta es,
cuándo es el minuto y si es acaso importante asegurar un salario mínimo. Ahí la pregunta clave es, no es que, a ver, si tú me planteas cuándo era el minuto de subir el salario mínimo, ya fue. Es que ya estamos en un nivel muy alto. Entonces, esa idea de decir, oye, nunca se va a subir el salario mínimo, si uno ve No, los lo que te datos, digo ya es muy es que alto. antes de eso, no, lo que te digo es Pero que antes de que se subiera el salario mínimo, el tema era, si vamos a subir el salario mínimo, va a aumentar el desempleo. Entonces, la profecía se autocumplió. es más que era algún tema que te quiero decir, por eso te hablé tanto de este indicador que es muy simple, es qué fracción del salario mediano de la economía representa Por el salario supuesto. mínimo, porque nos dice Ujú. el nivel de donde partimos. Es muy distinto tener un salario mínimo donde era un 10% del salario mediana, del salario de la mediana. Ahí uno tiene espacio para subir y puede ser que se produzcan los efectos positivos que se mencionan en la literatura. El ministro del Trabajo, muy bien mencionado hoy, uno de los últimos premios Nobel de Economía, ganó su premio Nobel Ujú. por sus estudios respecto al impacto del salario mínimo y él decía, oye, los efectos no son tan claros siempre. No es cierto que se da que el aumento del salario mínimo reduzca el nivel de empleo. Pero ojo, se Claro. olvidó ver que cuando habían esas alzas de salario mínimo, cuando se estudiaron esas alzas de salario mínimo, el punto de partida era mucho más bajo. Eran en países como Estados Unidos o otros países donde el salario mínimo está del orden del 40% de la mediana del salario, en el caso de Estados Unidos aún más bajo. En esos casos uno puede tener la duda razonable si es que el salario mínimo va a hacer que caiga o suba el empleo o tenga un efecto más beneficioso para toda la población. Pero cuando ya estamos en niveles tan altos como el que ya tenemos, ya no Claro. hay, estos estudios no aplican. Porque, a ver, hay un tema que es muy claro, si es que el salario mínimo, si uno lo lleva a infinito, obviamente no va a haber nadie contratado, si es que es por perogrullo, que hay un momento donde el salario mínimo le empieza a pegar a la creación de empleo. Los datos, la situación actual muestran que nosotros ya estamos en ese momento. Pareciera ser que ya le pegó, hay un estudio del Banco Central que así lo demuestra para un grupo de empresas, pero mi punto acá es, ya subió, ya el 2023 teníamos un nivel mucho más alto que la OCDE en función de cómo se tiene que medir. Seguir con esta salsa, seguir con una propuesta que desde mi punto de vista parece ser más una propuesta más populista de izquierda que más pensando realmente en la gente de menores ingresos. Porque aquí lo importante es pensar, ok, ¿qué va a pasar con ese trabajador que pierde el empleo? Va a perder su ingreso, va a tener una caída de sus ingresos muy grande. Hoy día, que un 10% o un 9% de la, casi de la fuerza de trabajo esté buscando trabajo, es una situación igual ya muy preocupante. Que el 10% de las mujeres de la fuerza de trabajo esté sin trabajo, buscando trabajo, es aún más preocupante. Un aumento del salario mínimo va a tender a que esto aumente. Por lo tanto, hoy día Perfecto. la pregunta no es cuándo es el momento de subirlo, ya se subió, ya estamos en Ya se ese momento. subió. Perfecto. Lo que me hace pensar, Alejandro, y ahí hizo la segunda parte de la pregunta, ¿tú realmente ves piso si es que efectivamente la socialdemocracia o el socialismo democrático, ¿no es cierto?, se incorpora a la propuesta programática, que es lo que se espera, ¿no? Que sea la propuesta programática de un arco amplio de la centroizquierda y, por cierto, que no solo la propuesta de lo que piensa el Partido Comunista. Si eso ocurre, ¿te parecería qué es lo que ves? ¿Tú ves poco probable que esto pueda estar en ese planteamiento programático? Yo espero que no esté ahí, espero que haya ambiciones que tomen en cuenta el impacto que ya tenemos en el mercado laboral. Eso no quita que uno pueda tratar de ver políticas sociales que apoyen ese grupo. ¿Okay? Ya. Me parece bien, por ejemplo, el ministro del Trabajo mencionó hacer una unificación de los subsidios que existen actualmente. Desde el primer gobierno de Michelle Bachelet, en Chile se implementó lo que era un subsidio a la contratación de los jóvenes, que era un beneficio del orden de un 20%, que era tratar de incentivar la formalización. Lo que va a hacer este gobierno es juntar ese subsidio que parte ahí en el primer gobierno de la presidenta Bachelet,
que después se amplía para las mujeres con Piñera, después que se pasa a otros proyectos, a otros beneficios. Entonces lo que va a hacer este gobierno va a tratar de juntar todos estos beneficios que son subsidios para la contratación, que al final del día lo que buscan es que, ok, esa gente es bien que esté trabajando, puede estar con un salario que no alcanza a cubrir todas sus necesidades, vamos a tratar de complementarla por al lado con aportes del Estado a través de un subsidio. Eso son medidas que son más, desde mi punto de vista, mejor pensadas y donde está más claro quién pone el esfuerzo para ir en la ayuda. En ese caso son fondos fiscales que van al apoyo de ese trabajador. Y uno puede ir evaluando y saber con más certeza cómo lo podemos mejorar o no este instrumento. El gobierno ha dicho que los va a juntar, los va a unificar. Es un camino, me parece que es un camino bastante más lógico que hacer una propuesta de tratar de subir el salario de la gente por decreto. Perfecto. Para ir alcanzando los tiempos, Alejandro Mico, conversamos a esta hora con el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Alejandro, en una entrevista este fin de semana, el ex superintendente de AFPs y de Valores, Guillermo Larraín, académico también de la FEM, decía que las ideas que están en el programa de Janet Jara son irrealizables. Cada una irrealizable y todas juntas peor no funcionan. ¿Qué es lo que sería una idea realizable desde tu punto de vista? Siempre pensando en un arco llamado centro-izquierda, ¿no? A ver, dos cosas creo que son aquí importantes. Primero, creo que atacar el tema del mercado laboral hoy día con un alza del salario mínimo es una mala idea. Creo que esta idea de tratar de hacer focalización para ayudar a la formalización con subsidios focalizados en quienes más lo requieren me parece una mucho mejor idea. Profundizar y perfeccionar los programas que ya tenemos sobre la mesa me parece bien hacerlo. Eso es una cosa. Segundo, el tema de tratar de fomentar el crecimiento. ¿Y cómo hacer eso? El tema del crecimiento para tener más empleo, el tema de decir y hacer políticas que promuevan el crecimiento. Y aquí creo que es importante, hay un manto de duda acá, respecto a que es verdad que la candidata a presidenta Jara ha dicho que está en pos del crecimiento, pero el crecimiento, una cosa es decirlo, pero tiene que estar acompañado de acciones. Una acción clara, concreta y que no era muy difícil de hacer era aceptar el proyecto de ley que reducía la tramitación, que reducía el costo de tramitar proyectos para que se hicieran más inversiones. Un proyecto que hizo este gobierno, de la cual el Partido Comunista, el Partido Frente Amplio y algunos socialistas obviamente son parte, pero que hoy día vemos que después de decir que se está preocupándose por el crecimiento, hay la totalidad de la bancada del Frente Amplio, si no, o casi todos, una buena fracción del Partido Comunista y algunos del Partido Socialista van a presentar una querella, van a tratar de poner en tela de juicio este proyecto por cosas constitucionales. De permisología te refieres, de permisología y de permisos sectoriales. De reducción de temas que no son medioambientales, más encima que se empezó a argumentar temas que ni siquiera eran medioambientales. No, a ver, ese es otro tema, ese es otro sería muy fuerte que aquí la candidata salir diciendo ok, no puede ser eso. Okay, si estamos preocupados por el crecimiento, tenemos que apoyar estas medidas de crecimiento. Yo entiendo que muchas veces en una coalición y el Estado en general trata de velar siempre por muchos bienes. ¿Qué es un bien? Tener empleo, tener salud, tener un medio ambiente adecuado, tener un resguardo de la cultura adecuada. Todos son bienes que el Estado y un gobierno en particular tienen que tratar de velar por él. Y el crecimiento es otro de ellos. ¿Okay? Ahora lo importante es entender, cuando uno hace buenas políticas públicas, es entender que todos estos bienes requieren de la atención del Estado. ¿Qué es la atención del Estado? Es tener la capacidad técnica para mejorar ese bien, tener recursos de dinero para mejorar ese bien, pero cuando yo estoy tratando de mejorar un bien en particular, obviamente estoy sacando recursos de otras políticas para apoyar otros bienes. Un buen gobierno al final del día tiene que ser capaz de poner todas las cosas sobre la balanza y hacer las políticas en función de cuáles de estos bienes en algún momento dado del tiempo prefiero
priorizar. Creo yo, y así en teoría yo pensé que se había planteado, era que uno iba a priorizar en este momento el crecimiento por el tema del empleo que hemos mencionado, por ejemplo. Pero al parecer las acciones que se ven después no han acompañado eso. Por lo tanto, ese es el punto que diría yo es el más complejo y que se refleja un poco en el programa. No diría que es un programa porque entiendo que era un folleto que presentó la Una candidata, propuesta, claro, para el que CERVEL. no Alejandro, no estaba correcto. totalmente desarrollada. No, de hecho el propio Partido Comunista, perdona que te interrumpa, decía que al revés, ¿no es cierto? La idea era que justamente que quien resultara ganador, en este caso la candidata, poder complementar con las otras ideas del conglomerado de la coalición. Se nos va acabando el tiempo. Una última pregunta que dice relación con otra de las propuestas que estaba en ese folleto, como dices tú, que tiene que ver con el aumento o con el impuesto a los súper ricos. No sabemos si eso va a ser parte, por cierto, de la propuesta final, pero ese punto vuelve a estar en el debate. ¿Qué te parece a ti? Nuevamente, creo que son el, 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 la propuesta general, así este documento con los lineamientos más generales, sí nos decía, no bajaba en detalle, pero sí nos daba cuáles eran los nortes que se querían poner. Y uno de ellos era el que ya hablábamos, de cosas del salario vital, etcétera, Uh -huh. con una medida que parecía no muy buena. Y otra, la que está mencionando ahora, y aquí que deje ser bien claro, no es que yo no crea que en algún momento un cierto nivel de impuesto a la riqueza puede ser óptimo económicamente. No quiero ir en ese detalle porque los estudios dicen que un cierto nivel puede llegar a ser óptimo. Ahora, cuando uno hace buena política pública, uno tiene que tomar en cuenta lo que dice la teoría, perfecto, tiene que tomar en cuenta desde dónde uno parte y también las capacidades o cómo lo va a recibir la sociedad y cómo va esto a impactar otras cosas en la sociedad, en particular la certidumbre. Este fue un tema que, digámoslo, parece ser algo más ideológico que algo muy efectivo. ¿Por qué? Porque donde se ha aplicado ha recaudado muy poco y los países han tendido a retirarlo. Mi punto, ¿por qué volvemos a poner ese tema sobre la mesa cuando ya se vio que generó una derrota en el Parlamento? Ya se ha visto en otros países OCDE que al final del día no recauda mucho y los países lo han tendido a retirar. ¿Por qué no tratar de avanzar en puntos en los cuales quizás no sea tan claro en términos ideológicos para ser una bandera de lucha de mi sector? ¿Por qué no tratamos de buscar algunos elementos, otras medidas que pueden lograr objetivos parecidos, pero que tengan un consenso más amplio? Yo en este punto creo que es mala idea volver a insistir en algo que primero no encontró mucho apoyo, segundo no ha mostrado ser muy eficiente a nivel mundial y tercero genera un nivel de incertidumbre porque pareciera ser como que queremos volver a revivir los mismos fantasmas que tuvimos al comienzo de este gobierno. Recordemos, yo creo personalmente que un punto importante de la caída del crecimiento del país ha sido porque ha aumentado mucho la incertidumbre en general y eso hace que uno invierta menos. Pero el problema de aumentar la incertidumbre es que no le genera ningún bien a nadie, porque genera incertidumbre, hay menos inversión y la gente que puede haber sido una buena, tener un buen norte en la medida, hacer un buen objetivo, mejorar la distribución del ingreso del país, que estoy de acuerdo que hay que mejorarla, pero uno pone sobre la mesa una medida que genera incertidumbre, menos crecimiento y no logra nada. Entonces, mi punto es, pareciera ser que los lineamientos más generales del programa de la candidata Jara tenían un sesgo como que revivir algunas cosas que parecieron que no funcionaron muy bien. Hay un tren dando vueltas, hay una idea que yo digo, ¿sabes? Que parecen como cosas que, no, que se plantearon ya en su momento, que no salieron bien evaluadas, muchas de ellas generaron mucha incertidumbre, pararon la inversión y no lograron nada. Si este gobierno al final del día partió diciendo que lo iba a cambiar todo y terminó con haciendo menos de lo que se habían hecho en otros gobiernos. Por lo tanto, mi punto acá es,
hagamos buena política pública. Todos, yo tengo un norte muy claro que creo que es súper importante: derrotar la pobreza, volver a tener ciudades sin campamento, volver a tener que casi la inmensa mayoría de los chilenos tenga agua potable y alcantarillado, cosa que nunca lo vi, no lo escuché en el programa de la candidata, que digo, ¿qué nos pasa? Si realmente hay gente sin agua potable, sin alcantarillado, cosa que habíamos logrado vencer, y no lo escucho. El desempleo, hay gente 10%, 9% buscando trabajo, y nos preocupamos como de otra cosa. Siento que hay un tema grande ahí. Y el último tema que me faltó en ese bosquejo, creo que cualquiera sea quien vuelva, que gane, pero en particular quienes queremos en un rol más activo del Estado, tenemos que preocuparnos de una modernización del Estado, que pasa por estos temas de los permisos. Es un problema que tiene la institucionalidad del Estado. Pasa por estas cosas de la licencia, un aumento muy drástico del personal sin aumento de las prestaciones a la ciudadanía. Si uno cree en un rol más activo del Estado, yo creo en un rol del Estado, pero lo primero es que ese Estado tiene que ser eficiente en lo que haga. Y eso tampoco lo escuché, y que es un elefante que tenemos en la vidriería. Es un elefante. Totalmente. Y que no lo tomamos. Claramente. Por favor, tomémoslo en cuenta, sobre todo si uno cree en el Estado, como entiendo que la candidata Jara cree en el comportamiento del Estado. ¿Por qué no dice nada de la modernización del Estado? Bueno, vamos a esperar. Alejandro, te queremos dar las gracias. Alejandro Mico, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, doctor en Economía de la Universidad de Harvard. Y por cierto, estamos todos esperando qué va a pasar, quiénes se van a integrar. Se habla de Nicolás Izaguirre, probablemente no lo sabemos aún, exministro de Hacienda, pero naturalmente que estamos esperando cómo se va a llenar esta hoja, no sé si en blanco, pero por lo menos, ¿no es cierto?, una propuesta que incluya. Exactamente, que vaya, por supuesto, naturalmente, más allá de lo que piensa en materia económica, por ejemplo, el Partido Comunista. Muchas gracias, Alejandro, por compartir tu análisis. Muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien.